cursillistas. No nos cansaremos de repetir esta frase, porque detrás de esa frase hay la historia de ese cursillo que nosotros vivimos y que hoy, tan efusivamente, cuando nos llaman así cursillistas, nosotros respondemos. Y hay gratitud con todos y cada uno de ustedes por su presencia, que igual ese paseo que hizo la Santa Cruz para invitarlos y en el que ustedes a través de una firma o de un sí dieron esa respuesta, el Señor está muy contento porque Cristo sigue contando contigo. ¿Y qué le contestamos nosotros? Y hay también gratitud para todos nuestros queridos asesores, estos sacerdotes que desde su pueblo, desde esta querida Ragombalia, se hacen presente y que con su camiseta de cursillista, sin dejar de ser sacerdote como todos los demás, quieren acompañar, acoger y formarnos a todos y cada uno de nosotros. Brindémosles un aplauso, porque sin ellos no podemos hacer nada. Y qué rico es saber que dentro de esa familia cursillista está el alcalde de la ciudad, el futuro alcaldesa, pero también muchos otros que nosotros vamos a conquistar para que vengan y nos acompañen y entonces podamos hacer comunidad y fermentar de evangelio los ambientes y seguir haciendo historia, pero también seguir haciendo muchos amigos, pero no para nosotros. ¿Para quién? Para Cristo. Muy bien. Este mensaje de historia vamos a mezclarlo en dos partes. Lo vamos a mezclar con la historia, esa historia que cada uno de nosotros construimos, pero también la vamos a mezclar con la amistad. La vamos a mezclar con la amistad porque somos nosotros los que a través de esa amistad hemos hecho vida ese movimiento. Cuando yo viví la experiencia del cursillo, que es la misma de ustedes hace más o menos 27 años, nos dijeron que teníamos que llevar unos elementos para uso personal para esos 3 días. Y entonces cogimos y preparamos aquella maleta. Y esa maleta pues llevaba todo lo que necesitábamos. Pero el día que concluyó ese cursillo, esa maleta contenía lo mismo, pero agregado a eso tenía muchas otras cosas. Teníamos una vivencia, teníamos otras ideas, teníamos ya una actitud distinta. Estábamos convencidos de que a nosotros el Señor nos había llamado para hacer historia, pero también para hacer sus instrumentos, o sea, para hacer acción pastoral. Entonces, ya la maleta, ese elemento no iba en la maleta, ya ese elemento iba en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces ya teníamos otra mentalidad. ¿Cierto que así fue? Ya esa maleta iba con un ingrediente más, pero ya en la persona que llevaba la maleta, no en la maleta. Bueno, el movimiento Cursillos de Cristiandad nos ha llamado a mejorar, a siempre crecer. ¿En qué? En amistad. Eso es lo que hemos sentido. Pero también en el camino, en la afinidad espiritual, en ese proceso gradual de conversión, en santidad. Ya lo decimos en nuestro himno de colores:
Si el cursillo y la gracia nos sacan a un santo, mejor no venir. Pero también en sabiduría para realizar plenamente esa misión que el Señor nos ha encargado, que es la de evangelizar. Por eso, qué importante es que en este momento de nuestra vida actual, cada uno de nosotros siempre le pedimos a Dios que nos siga animando en esa conversión personal ante Dios, pero también que es el proceso solamente del cuarto día, y además que nos permita ese cambio para poder abandonar el pecado y ahí sí abrazar a Cristo en esa amistad que Él nos regaló, en ese triple encuentro del cursillo, y también a todos nuestros hermanos. Le pido por favor que cada uno le dé la mano a su hermano, y me salió el verso, y si lo sigo diciendo me sigue saliendo. Despertémonos y entonces salgamos de aquí, de esta estrella, al encuentro con los demás, con esos hermanos que nos esperan siempre con un mensaje. Y ahí tengo que referirme a algo. Cuando hablamos de historia, nosotros siempre tenemos la necesidad y la importancia de conocer nuestra historia. Esa historia, la que nos identifica, si es de nuestra familia, la que identifica a la familia. Pero cuando nosotros vivimos la experiencia del cursillo, conocimos una gran familia, y hoy esa gran familia representada en ustedes merece que nos demos un aplauso todos, porque somos esa gran familia. Esa gran familia que no nos hemos cansado de repetir, esa gran familia cursillista. Bueno, esa gran familia siempre tiene que identificarse con su identidad. Nosotros sabemos que somos un movimiento de iglesia, ¿sí?, que tiene un método propio y que busca una finalidad, y ustedes se la saben y no les quiero repetir. Pero igual que como hablamos de la mentalidad, en la historia del movimiento, en ese proceso, esa gran familia que se fue creando a través, estamos reviviendo la historia del movimiento, pero estamos haciendo nosotros también nuestra propia historia. Y es así como, con un achaque o con un objetivo que le encargó el Papa Pío XI a los jóvenes de Acción Católica, que hiciesen una gran peregrinación donde llevaran 100.000 jóvenes, ¿sí?, a Santiago de Compostela. Entonces, pues se inició con ese propósito y con ese objetivo esto que hoy nosotros estamos viviendo. Pero siempre hay obstáculos. Ustedes saben que hay unos antecedentes, o sea, una prehistoria que hizo que no fue posible en el momento que se quiso, porque apareció una guerra civil en España, y entonces tuvo que suspenderse eso. Pero después se reactivó, don Arturo decía, se relanzó entonces esa idea en los años 40, y ahí empezó ese proceso, un proceso bonito, porque fue un proyecto para unos guías, para unos jefes que iban a coordinar, a liderar aquello. Y entonces, igual que nosotros, ellos, de tanto tratarse, de formarse, de acompañarse, surgió en ellos ideas, criterios, actitudes, convicciones de que todo se iba a hacer posible. Igual que en este día, esta estrella, se llevó a cabo esa gran peregrinación en el año de 1948, donde todos gritaron, para los que se iban quedando en el camino, para los que iban desfalleciendo, que les decían: ánimo,
adelante. ¿Y cuál era el grito? Ultrella, ultrella, ultrella. Siempre nosotros que vayamos a sentir, que nos sintamos así, pensemos que es eso. Bueno, todo eso hace que el movimiento nazca. Ya con esa mentalidad, no quería quedarse con eso, ya habían cumplido el primer objetivo y se inicia un proceso de 1949 a 1954, donde para un cursillo de adelantados se inicia, se extiende por toda España y ahí empieza a extenderse por el mundo. En el año de 1953, ustedes lo saben, y es un grato recuerdo nombrar a ese personaje que para la historia del movimiento del mundo y de América se trajo los cursillos para Colombia. Monseñor Rafael Sarmiento Peralta, en 1953, cursillo número 71, y entonces él se trajo para Colombia y se hizo el primer cursillo de damas en el mundo, en Colombia, en el año de 1953 precisamente. Perdón, no sé si un poquito más adelante. Bueno, 53, bueno, muy bien, Ezequiel. En junio del 1953, hace 62 años que tiene el movimiento de Bogotá, donde se realizó ese primer cursillo. Muy bien. Y resulta que en el año de 1954, ustedes lo saben, no se llamaba cursillos de cristiandad, pero fue tanta la emoción de Monseñor Juan Hervás que dijo, igual que estamos diciendo en esta mañana, bendito estos cursillos de cristiandad. Y así se quedó el nombre que hoy tenemos, cursillos de cristiandad. Brindémonos un aplauso, démosle gracias al Señor, démosle gracias a todos esos sacerdotes, jóvenes laicos que hicieron posible que el movimiento tenga vida. Y la historia continúa. De España, usted sabe que vino a América, de América se extendió por toda América, llegó a Norteamérica y de ahí a los países de habla inglesa y volvió de España y se extendió por todo el continente, como ustedes lo conocen, como ustedes lo saben. Bueno, y también hubo la necesidad de crear unas estructuras formales porque era un paso necesario. De ahí nacieron los secretariados diocesanos, posteriormente los secretariados nacionales, también se propiciaron los encuentros internacionales y también los grupos internacionales. Pero en el año de 2004 el organismo mundial le entregó ese reconocimiento, a pesar de que había una aceptación por parte del Papa Pablo VI, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI del movimiento. Pero ya aquí se le dio al organismo mundial una autorización y un reconocimiento. Entonces, esto en síntesis es la historia del movimiento, muy contadita así rápido, porque ustedes saben que en cursillos todo es una degustación, siempre hay que quedar con ganas, pero también quiero reforzar este momento con un momento que se llama la amistad. Eduardo Bonín, uno de los líderes que fueron iniciadores del movimiento Cursillos de Cristiandad, cuando el Espíritu del Señor, a través de esos dones y carismas, a través de ellos influyó para que naciera el movimiento Cursillos de Cristiandad. Ya finalizando su existencia, dijo que el movimiento Cursillos de Cristiandad es obra de Dios basada en la amistad. Bueno, esa obra de Dios basada en la amistad nos permite a nosotros, igual que cuando ocurrió el inicio del movimiento, pero vayámonos un poquito más al inicio de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 2, en los versículos 42 al 47, para decir una frase impactante, significativa, que hoy está haciendo eco en este pueblo, el pueblo querido de Ragompalia. Mírelos como peregrinan, pero también mírelos cómo se aman. Ese es el testimonio de la amistad. Y es que la amistad humana nos permite tener ese elemento clave, especial, específico de los mismos iniciadores, y es que esto se convierte en un cauce. Nosotros tenemos por esta región muchos ríos, ese cauce que es la gracia de Dios, que permite que nosotros vivamos en comunión de vida y de fe. Por eso, de vida y de fe, por eso debemos de estar de la mano del sacerdote, porque ellos son los dispensadores de los sacramentos, porque ellos nos ayudan, nos forman en la parte doctrinal, son el equilibrio que a veces nosotros los laicos necesitamos, porque a veces queremos imponer nuestras ideas, nuestros criterios. Entonces necesitamos del sacerdote para que sea el punto de equilibrio. Eso es la amistad. Qué rico es salir del cursillo y querer llevar, pintar de colores a todos los que se nos acercan, y empezamos a pintar de colores a nuestra familia, esa que sí nos conoce, que sabe cómo somos, o que sabe cómo éramos antes del cursillo, y empiezan a notar ese cambio. Nuestros amigos, los del trabajo, ¿qué te pasó? ¿Qué le ocurrió en el final de semana? Te veo distinto, te veo sonriente, te veo alegre, no sé qué tienes. ¿A dónde fuiste? Y los vecinos de la cuadra te ven más atento, más saludable, más querido. Y los de la comunidad, los de la parroquia. Es que Jesús coloreó nuestra vida. Y entonces, qué importante es lo que nos dijo recientemente el Papa Francisco, que dice tantas cosas, pero cosas buenas. Dice: solamente dentro de las relaciones de amistad auténtica es posible preparar y acompañar a las personas. Eso nos lo dice el Papa Francisco. Y ya para terminar, porque esto es cortico, esa amistad nos hace a nosotros acompañar ese método que nos regaló el movimiento, conquistar personas para Cristo, acompañándolas, invitándolas, pero a veces no de palabras, sino con nuestro testimonio. Y entonces, después de ese proceso, terminan las personas yendo al cursillo y agradecidísimos con todos y cada uno de nosotros, porque vivieron esa experiencia, ese encuentro con el Señor, esa amistad perenne con Él, que nos va a permitir a todos y cada uno de nosotros, cuando gritamos ¡cursillistas! Y entonces ese de colores no va a ser solamente por el cuarto día, sino como en esta mañana nuestro querido párroco de aquí de Ragompalia, nuestro querido padre, sino también por el quinto día, porque vamos a orar unos por otros. Entonces esa amistad es perenne. Y qué importante es vivir posteriormente esa amistad, posterior al cursillo, lo que nosotros llamamos poscursillo. Y entonces ese proceso de acogerlo, de acompañarlo al hermano, de ayudarlo a formar, nos permite en ese crecimiento ir consiguiendo todo aquello que dije al principio, en la identidad, ¿sí? Que es precisamente conocer, formarse en todo aquel que nos va a permitir cumplir con esa misión. Y también dentro de esa amistad, también la llevamos a esos medios de perseverancia. Y hoy es el testimonio precisamente de eso, de esa amistad. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor ha querido que hayamos vivido la experiencia del cursillo. Entonces todos y cada uno de nosotros estamos haciendo historia, esa historia que ayer hicieron los primeros, pero hoy nosotros también estamos haciendo historia.
Ustedes son el testimonio más lindo que últimamente nos hemos encontrado. La historia de ese peregrinar con la cruz, la firma de ustedes, la presencia de ustedes, porque ustedes saben que el Señor nos dice que donde hay dos o más, Él está presente en nosotros. Entonces, démosle un aplauso a nuestro Señor por habernos traído. Y una estrella para terminar es el testimonio de cada uno de los pueblos, de cada una de las partes donde ustedes han venido. No los quiero repetir porque ustedes lo saben. Ustedes se merecen lo mejor, la gratitud que el Señor tiene con ustedes, porque no solamente han venido, sino van a llegar con el mejor de los ánimos. Van a decir en su rostro, en su expresión, que el Señor está haciendo historia a través de ustedes y que ustedes son el vínculo para hacer muchos amigos, pero no amigos para ustedes, sino amigos ¿para quién? Para Cristo. Bueno, vamos a compartir ahí con el vecino 2 minuticos. La siguiente pregunta, 2 nada más. ¿Cómo me voy a preparar yo para transmitir la historia del movimiento Cursillos de Cristiandad? Ustedes dos. Y la segunda es, ¿qué estrategia voy a utilizar para conseguir más amigos? Entonces ustedes los dos, ¿cómo me voy a preparar para conocer más la historia del movimiento? Y la otra pregunta es, ¿qué estrategia voy a utilizar para hacer más amigos? Pueden ser 2 o 3, los que ustedes quieran. Y con esto terminamos este tema y siempre digamos, Cristo cuenta contigo.